Vamos a hablar, como les dije, del cacao. Los mayas consideraban el cacao el alimento de los dioses porque tenía o tiene una gran cantidad, cuidado con el tomate ahí, porque tiene una gran cantidad de nutrientes y vamos a hablar hoy de todos sus beneficios, de todas las cosas buenas que podemos obtener del cacao y de cómo lo podemos integrar a nuestro estilo de vida, a nuestro sistema de alimentación. Esta fruta es increíble y hoy invitamos a Cristina Venegas, especialista en medicina biológico-naturista, quien nos trae todo su conocimiento para sacarle provecho a esta fruta, que es muy conocida. Lo que pasa es que la confundimos, ¿verdad? Sí. Porque creemos que cacao es chocolate. Exactamente. Y sí, ahora usted nos va a siempre. explicar un poquito la diferencia, porque lo que estamos acostumbrados a comer es el chocolate, evidentemente, que tiene otros ingredientes que lo hacen mucho más rico al paladar, pero no tan beneficioso, ¿verdad? Porque si ya le agregamos leche y azúcar, se Ya convierte en está otra cosa, ¿verdad, mucho Cristina? las propiedades, sí. ¿Cómo amanece? Muy bien, esta hora. ¿Todo en orden? Bien, por dicha. Bueno, me alegra muchísimo. ¿De dónde proviene el cacao? Bueno, el cacao es originario biológicamente de la Amazonía, pero desde hace aproximadamente 3.500, 4.000 años se extendió por todo Mesoamérica por el intercambio que había entre los pueblos originarios. El cacao fue utilizado como una moneda de intercambio por muchísimo tiempo entre los pueblos originarios de América del Sur y América Central. Entonces se extendió al trópico de las islas caribeñas, de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces ahorita se puede encontrar en todo el continente, pero en la región tropical húmeda. Ok, entrémosle de una vez a esa diferencia que hay entre el cacao y el chocolate, para que nos quede claro. Bueno, el chocolate es básicamente una forma de preparación del cacao, ¿verdad? Entonces, se le llama a veces chocolate a la bebida que se hace con el cacao, o se le llama chocolate a la preparación más comercial, que es la que dices, ¿verdad? Que son las golosinas. Entonces el chocolate tiene azúcares, tiene leche, tiene aditivos que se echan para conservarlo. En cambio el cacao estamos hablando de la fruta pura, de las semillas o los preparados puros de la fruta, que en este caso es lo que estamos presentando acá, por ejemplo. Eso que trajiste, bueno, ahí está la fruta como Sí, tal, no sé si la habían visto en algún momento y si no se las presentamos. Ajá. Esas son semillas de cacao, ¿verdad? Estos son semillas de cacao, que los preparados que se hacen con cacao parten de la semilla. Hay distintas formas, hay distintas recetas tradicionales para preparar la semilla del cacao. La más popular es a través de una fermentación que se hace y de ahí se extraen los compuestos o se extraen las sustancias que son las que luego se utilizan para preparar el cacao en polvo, para preparar las barras de cacao. Aquí, Cristina? Exactamente. Este ya yo lo podría, digamos, si quisiera hacerme una bebida caliente, lo mezclo con leche y ya. Eso se puede, sí, o se hace en agua. Bueno, ahora que vamos a hablar un poco de cómo se puede consumir, yo recomiendo más hacerlo en agua, puros. No tanto con leche. No es necesaria tanto la leche. Y por ejemplo, esta barra de cacao que tenemos acá es de cacao 100% puro. Entonces también en el mercado se encuentran muchas marcas que tienen cacaos con distintos niveles de pureza. Lo recomendable para aprovechar las propiedades de las que vamos a hablar hoy es cacaos que tengan más del 70%, chocolates que tengan más del 70% de cacao. Decimos cacao amargo. El cacao amargo, el cacao oscuro, exactamente. Ok, sí. ¿Qué es lo que contiene el cacao que lo hace tan poderoso y tan único, diría usted? Bueno, el cacao tiene una riqueza de compuestos demasiado compleja y muy beneficiosos. Tiene como distintos grupos de sustancias que todas tienen propiedades sumamente beneficiosas. Tiene, por ejemplo, antioxidantes, que es como de los grupos que tienen en mayor presencia, que son flavonoides, que lo que hacen es aportarle al cacao la capacidad, por ejemplo, de regeneración celular. Los antioxidantes ayudan a la reconstitución del sistema inmune, a la reconstitución de células. Es muy rico también en minerales, tiene algunos minerales esenciales como el zinc, el magnesio, el potasio, el plomo, que están en concentraciones bastante importantes en la semilla de la fruta. También tiene carbohidratos, que los azúcares son como uno de los grupos más importantes que tiene, pero son carbohidratos de fácil absorción para el organismo. También tiene, bueno, vamos a hablar de la teobromina, que es un compuesto específico, digamos, que está en el cacao, y la cafeína, que son dos sustancias que son conocidas por ser energizantes, y también tiene muchos aminoácidos esenciales. Entonces, en resumen, es muy nutritivo. El cacao tiene muchísimas fuentes de nutrientes, que además tienen muchas otras funciones de las que vamos a ir conversando ahorita. Muy bien, repasemos este concepto de teobromina. Ajá. ¿Qué efectos tiene? Bueno, la teobromina es una sustancia que pertenece a una familia química que se llaman alcaloides, que las metilxantinas son unas sustancias que se han estudiado porque tienen un efecto estimulante en el sistema nervioso central.
Ese efecto lo hacen a través de la interacción que tiene esta sustancia con receptores del sistema nervioso que producen un efecto que lo que hace es como activar un mecanismo de reacción a nivel de las neuronas que mejora la respuesta neuronal. Entonces se llama el mecanismo de transducción cerebral. Eso lo que significa es que es una sustancia que tiene receptores en la célula a los que le da información, y esa información la célula la traduce en acciones y reacciones. Entonces, este grupo de sustancias, entre las que están las teobrominas, lo que hacen es mejorar la capacidad de respuesta de las neuronas, por decirlo así. ¿En qué se traduce eso? Eso se traduce en que mejora la alerta, la capacidad de alerta, de reaccionar ante los distintos estímulos que tenemos, mejora los tiempos de reacción, tanto física como mental. Entonces, cuando recibimos un estímulo mental o cuando tenemos que tener una reacción física, mejora la capacidad de reacción. Hay un efecto que es interesantísimo de la teobromina, que es que mejora la atención pero focalizada, porque la mayoría de sustancias energizantes lo que hacen es que despabilan pero te ponen como eléctrico, ¿verdad? Te toca como focalizar. La teobromina genera como esa atención abierta, como que genera esa alerta, pero permite focalizar. Entonces, por ejemplo, para la concentración, qué bueno para es un algo, examen. Por ejemplo, para estudiar, para trabajar, es algo que es sumamente beneficioso porque te despabila pero te enfoca. Además de que mejora la capacidad de memoria, que eso está demostradísimo en estudios clínicos, de memoria tanto espacial como memoria cognitiva, ¿verdad? La capacidad de almacenar información y de procesar información. Entonces, esos son parte de los beneficios que tiene este grupo. Es una maravilla. Cristina, sí. Uno generalmente escucha popularmente que cuando uno come chocolate es más feliz. ¿Existe alguna relación comprobada científicamente que diga que el consumo del cacao mejora el estado de ánimo? Sí, existe. Es parte como de esa riqueza de sustancias que les contaba que tiene. El cacao, además de la teobromina, que genera como esa capacidad de respuesta, tiene los flavonoides que les decía antes, que dentro de las propiedades que los flavonoides tienen, hay una que es muy interesante que se llama plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal o sináptica a lo que se refiere es a la capacidad de adaptación del cerebro a los estímulos o a las condiciones que se dan externamente. Entonces, pasa algo muy interesante. Cuando uno tiene periodos de estrés sostenido por largos periodos de tiempo, por ejemplo, o los periodos de depresión o de tristeza, uno genera como un estado químico que se vuelve casi constante. Y el cerebro se vuelve, por decirlo así, más tieso a reaccionar ante los pequeños estímulos que podrían cambiar la química cerebral a un estado de felicidad o de bienestar. Entonces, por ejemplo, ahorita que llevamos tantos meses con la atención de la pandemia, uno genera como un estado de alerta y de estrés y de ansiedad y de preocupación que químicamente se vuelve tan constante para el cerebro que de repente ver un atardecer o ver una flor bonita o una sonrisa se nos hace más difícil reaccionar químicamente a ese estímulo. Los flavonoides que hay en el cacao facilitan esa capacidad del cerebro de apreciar o de reaccionar a este tipo de estímulos positivos, por ejemplo. También otra de las cosas que producen los flavonoides es que mejoran la irrigación de sangre en el cerebro y eso genera que las neuronas tengan un mejor funcionamiento, que haya mejor funcionamiento cerebral y entonces la capacidad de respuesta de las neuronas a los estímulos pues mejora. Y relacionado específicamente con la parte emocional que se ha demostrado científicamente es que esta sustancia, la teobromina de la que estábamos hablando, la teobromina interactúa, hay 4 sustancias químicas que son como las sustancias de la felicidad, se le llaman, ¿verdad? Que son las endorfinas, la dopamina, la serotonina y las oxitocinas. 3 de esas sustancias, la teobromina interactúa directamente con el mecanismo de producción de esas sustancias a nivel celular. Entonces, por ejemplo, la dopamina es la sustancia que genera como los estados de motivación y de acción. Es la sustancia que hace que usted se motive y se levante para hacer las cosas, ¿verdad? La serotonina lo que genera es como un estado de calma, de tranquilidad, como esa sensación de bienestar. Y la otra, que son las endorfinas, lo que generan son sensaciones de placer, de felicidad, la sensación de enamoramiento, ¿verdad? Por eso dicen que a veces uno no sabe si está enamorado o es que le da mucho chocolate. o ambas. O ambas, sí.
Entonces, la teobromina estimula esos mecanismos. Entonces, realmente a nivel de la química cerebral genera como esa estimulación de los mecanismos neuronales que generan como estos estados de bienestar, la promoción de esos neurotransmisores. Qué interesante, estoy maravillado con todo el montón de cosas. Sí. Vea, aquí ya le estás contestando a SJ Brian, que nos decía en el Facebook, que te preguntaba específicamente si es cierto que es bueno contra el estrés. Sí, definitivamente. Digamos, el cacao, además de que te va a permitir, como les decía, esa mejor capacidad de adaptarse a los cambios o a las situaciones estresantes, pues además ayuda a la liberación de esas sustancias que permiten pues generar un estado de bienestar y de calma. Ok. Sí. Cristina, quería que nos refiriéramos a algunos mitos que existen sobre el consumo de cacao. Y quiero pedirle a los compañeros que nos coloquen una pantalla que hay por ahí con algunas de estas cosas que yo sé que a ustedes se les van a hacer bien comunes porque las hemos escuchado muchos. Lo primero es que engorda. Lo segundo, que genera caries, el consumo, ¿verdad? Masivo de cacao y sobre todo sostenido en el tiempo, o que provoca acné. Entonces vamos punto por punto. ¿El cacao puro por sí solo aumenta de peso? No, el cacao puro tiene una cantidad de carbohidratos, pero son carbohidratos, como les decía, de fácil absorción para el cuerpo. Además tiene sustancias que mejoran la digestión. Entonces, lo que suele engordar es el chocolate comercial, que tiene azúcar, que tiene leche, que tiene preservantes, que tiene como muchas más sustancias que sí afectan al metabolismo. Pero incluso esa propiedad específica con el cacao puro se ha investigado a nivel científico porque se cuestiona mucho. Y más bien el cacao, por la riqueza nutritiva que tiene, muchas veces hace que nos sintamos más satisfechos y que comamos menos cosas dulces, porque muchos, eso es algo bastante interesante, muchas veces la necesidad de dulce, como esa saciedad o esa necesidad de saciar el dulce, tiene que ver con estados emocionales, que el cerebro busca ese estímulo del azúcar para sentirse mejor y el cacao sacia eso. Entonces, incluso en estudios clínicos se ha visto que personas que consumen cacao puro reducen el consumo de azúcar y eso induce en una mejor salud en general y la pérdida de peso incluso. Y es curioso, ¿verdad? Porque cuando hemos hablado nutricionalmente de los beneficios del cacao en una dieta, digamos, o en un sistema de alimentación, inmediatamente recordamos que el cacao más puro es mucho más amargo que el chocolate comercial, ¿verdad? Que es lo que estamos más acostumbrados. Entonces, a alguna gente le cuesta pasar de uno a otro, porque la diferencia sí es notoria, claro, pero uno se acostumbra. Uno se acostumbra, sí. Al amarguito, y es más, llega el momento en el que te gusta, y se los garantizo, sacia esa necesidad de dulce que uno a veces tiene después de comer, por ejemplo. Así es, exactamente. Por ejemplo, comerse un pedacito de cacao puro después de comer, como que genera esa sensación de ya, estoy satisfecho, sí, ¿verdad? Ya no necesito el postre ni comerme medio pay de limón. Y una de las cosas que yo recomiendo es que si uno se hace las barras de cacao caseras o se prepara la bebida de cacao, se puede utilizar, por ejemplo, dulce de tapa crudo, como para irse adaptando al sabor del cacao, como para hacer esa transición y ojalá lleguemos al cacao sin dulce del todo, ¿verdad? Perfecto, bueno, hablemos del mito número 2, que era que el cacao provoca caries. Bueno, ahí vamos a lo mismo, ¿verdad? El cacao puro no tiene como esta carga de azúcar procesada, que es por lo general la que incide en que tengamos caries. Cualquier alimento, si no nos lavamos los dientes, produce caries, ¿verdad? Pero el cacao en sí no tiene nada en específico que vaya a fomentar que se formen caries o que se vayan a dañar los dientes. Cuando hablamos de un chocolate con una carga de azúcar añadido muy grande, pues obviamente ahí sí, ¿verdad? Entonces, no es una golosina el cacao puro. Y este punto número 3 también me gusta porque uno, cuando era adolescente, yo recuerdo, ¿verdad? Que nos comienzan a salir a todos espinillas. No coma alimentos con alto contenido de cacao, por ejemplo, o no coma alimentos altos en grasa, como la natilla. Recuerdo que decían, la natilla le provoca más espinillas, el cacao le provoca, el chocolate le provoca más espinillas. Sí, de hecho los chocolates comerciales tienen una carga de grasas adicionales que se ponen como sustancias de relleno y para darle como el cuerpo a la tableta de chocolate. Y esas son las que suelen generar reacciones de acné. En el caso, digamos, del cacao, más bien la manteca de cacao, que no sé si han escuchado hablar, que la manteca de cacao se utiliza mucho en cosmética, por ejemplo. Para los labios. Ajá, también para los labios, sí. La manteca de cacao más bien tiene ácidos grasos esenciales que más bien mejora el metabolismo de las grasas en el cuerpo.
Entonces, el cacao en sí, pues obviamente hay personas que tienen sensibilidades específicas y reacciones específicas, pero en sí es mucho menos probable que lo provoque que un chocolate comercial. Muy bien. Cristina, quería que nos hablara específicamente de las semillas de cacao. Ahí es donde se concentra todo su potencial. Sí, de hecho es en las semillas. Las cáscaras de cacao tienen muchísimas propiedades, como cicatrizante o para la piel, a nivel cosmético. Pero estas características nutricionales y a nivel de la salud neuronal o de la salud cerebral está concentrado en las semillas. Y las semillas se pueden consumir tanto secas, que es la forma más conocida, comerse la semilla seca o hacer el preparado, o también se pueden comer crudas, que eso es algo que casi nadie sabe. Yo no sé si conoces una semilla de cacao, se parece muchísimo a la guava, tiene como una recubierta. Como un pelito ahí. Ajá, que es deliciosa, eso sí es dulcísimo, es súper rico. Y se puede comer eso y masticarse la semilla, cruda es muchísimo más amarga, eso es curioso, que es mucho más amarga que la semilla seca. Pero sí, ese es donde se concentran estas propiedades de las que estamos hablando. ¿Y en el mercado existe algún producto estandarizado de semillas de cacao? Sí, en el mercado existen muchos productos de distintos niveles de calidad, ¿verdad? En macrobióticas y en farmacias, pero sí existe, sé que hay un producto que combina las propiedades de la cafeína y la teobromina, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso también, y que es un producto que está estandarizado y diseñado específicamente para aprovechar estas propiedades. Entonces yo sí recomiendo que se puedan acercar a las macrobióticas o que se puedan acercar a las farmacias y preguntar. Sí, son unas tabletas. Yo quiero contarles, no sé si lo había hecho antes, que Cristina trabaja en Lisan, que es un laboratorio, ¿verdad? Un laboratorio costarricense farmacéutico, y ellos producen, muchas cosas, entre ellas esto que me trajeron hoy en la mañana, que quiero mostrárselos porque me parece que es maravilloso. Es un suplemento energizante de Lisan que combina ambas cosas. Exacto. ¿Verdad? Bueno, cuénteles usted. Bueno, es un producto que es a base de café y cacao. Se aprovecha las propiedades de la cafeína y la teobromina del cacao. El cacao en sí ya tiene ambas sustancias, pero además el producto se enriqueció con las semillas del café. Entonces es compuesto totalmente por las semillas de estas dos frutas. Y lo que hace es optimizar tanto esa capacidad de despabilarnos que nos da el café, ¿verdad? Esa capacidad energizante y la capacidad de enfoque y de salud a nivel mental y a nivel neuronal que genera el cacao. Esto uno podría, Cristina, consumirlo regularmente. Sí. O especialmente cuando tengas una prueba, por ejemplo, pienso en alguien que vaya para un examen o que vaya a rendir una prueba física. Sí, eso es lo importante de un producto estandarizado, que un producto estandarizado te permite como medir las dosificaciones, ¿verdad? Entonces, en el caso de estas tabletas que están diseñadas con una dosis de café y cacao que es apta para el consumo diario, estas específicamente se puede consumir 1 o 2 tabletas cada 6 horas. No se recomienda superar un máximo de 8 tabletas diarias porque ya se puede generar tolerancia a la cafeína y puede llegar al punto en el que más bien, como cuando tomamos mucho café, que llega al punto en el que más bien ya no nos hace o no nos hace el efecto, por ejemplo. Exactamente. Sí. Vean, por ahí tenemos una fotografía, porque no sé si todo el mundo ha visto, bueno, las vieron aquí, pero esas son las semillas de cacao, ¿verdad? Tal vez sería bonito, compañeros, que se buscaran una del cacao puro cortado. Que es como blanco, tiene como una pelucita blanca, como para que la gente también lo pueda ver, porque no regularmente tenemos acceso a esas imágenes y lo que conocemos es más ya el producto final preparado, que es la tableta que compramos. Ahí está, véala. Ajá, eso es, exacto. Entonces, sí, muy rápido, muy bien. Entonces, muchachos. esa pulpa que tiene la semilla es deliciosa y tiene todas estas propiedades también nutrientes de las que estamos hablando. ¿Cuánto cacao, Cristina, podríamos consumir al día? Verás que el cacao no se ha establecido como una dosis máxima que se diga a partir de aquí puede ser riesgoso. Incluso los estudios clínicos que se han hecho a nivel de las emociones, de cómo el cacao estimula el bienestar, recomiendan que se pueden consumir incluso 24 gramos de cacao diario, que es una cantidad bastante significativa si se come en barras o si se toma en bebida preparada o si se comen las semillas. Entonces, digamos, el cacao, si se toma regularmente para generar ese estado de bienestar, yo recomiendo
tomarse unas 2 tazas diarias de ya sea chocolate caliente o comerse una barrita de unos 10 gramos o 5 gramos de cacao. Si se consumen las semillas, consumir unas 5 semillas diarias, o cuando nos sintamos como bajoneaditos, ¿verdad? O en el caso de las tabletas que sí tienen una dosis específica. Pero una dosis máxima que reporte algún tipo de riesgo no está documentado. Es una planta bastante segura realmente. Y digamos, el contenido de cafeína, que eso es algo que a mí me preguntan muchísimo las personas hipertensas, que les preocupa que la cafeína o la teobromina vayan a generar sobreexcitación. En realidad el contenido que tiene la planta naturalmente no va a llegar a... Tendrías que consumirte 1 kilo de cacao diario para poder llegar a... Tendría que ser una grandísima cantidad. Contestamos algunas preguntas, ¿le parece, Cris? Claro, claro. Vea, dice Nidia Castillo, ¿por qué el chocolate produce o me produce a mí particularmente, dice ella, dolor de cabeza? Dolor de cabeza. He escuchado a mucha gente que es migrañosa que le recomiendan no consumir chocolate. Eso puede ser por los alcaloides. Hay personas que son mucho más sensibles a este grupo de sustancias y que les puede producir esa reacción. Son personas con una sensibilidad muy específica. Lo que puede hacer es tratar de ver cuál es su dosis, cuál es la dosis que no le genera esto, o consumir, por ejemplo, las tabletas o un producto que no tenga como toda esta carga química para que... Igual Gabriel López dice que sí es cierto que las personas que padecen de reflujo gastroesofágico o gastritis, tampoco es recomendable que consuman cacao puro porque les hace daño. Hay personas con sensibilidad a la acidez, el cacao es amargo y todas las sustancias amargas generan como una reacción en la digestión, digamos, que sobreestimulan la digestión, entonces a veces puede pasar, sí. Sería como que cada quien se mida, digamos, según su respuesta, no les va a hacer daño, pero sí les puede generar un cuadro un poco incómodo. Y no reacciona igual en todos los organismos. Exactamente, cada organismo es un universo. Esta pregunta está buena, de Carolina UM, que si los diabéticos pueden consumir cacao. Sí, las personas diabéticas no tienen ningún problema, el cacao no Si es no cacao tiene... puro, sí. Sí es cacao puro, exacto. Sí, ya hablamos de presentaciones comerciales, ya la carga de azúcares no está tan controlada, pero el cacao tiene niveles de fructosa y de glucosa bastante bajos y en realidad los carbohidratos que tienen, como les decía, no son complejos, entonces es segura. Y estamos hablando que el más beneficioso es el que es 70, o sea, para arriba del 70%. Para arriba del 70%, sí, cuando vas a comprar chocolate amargo, te van a presentar tabletas de 30, 50, 70% y a partir del 70% ya se puede hablar de los efectos que estamos conversando hoy. Bueno, hay mucha gente preguntando, no sé si sabes qué tanto sabes del efecto cosmético, porque hay mucha gente preguntando por el uso para mascarillas, por ejemplo. Sí, es sumamente beneficioso. Los flavonoides que tienen, es más, el cacao se ha estudiado con las propiedades antiedad que llaman, que es la capacidad de evitar el cacao por la carga de flavonoides que tiene, evita lo que se conoce como estrés oxidativo. Eso lo hace tanto en las neuronas como si se aplica, por ejemplo, en la piel. El estrés oxidativo es el estrés que viven las células, cuando son expuestas a condiciones ambientales o por el deterioro normal de la edad. Entonces lo que estimulan es la regeneración de las proteínas que constituyen las células y evitan que se dé el estrés o el ataque de sustancias tóxicas o los radicales libres, que son por lo general los que generan el envejecimiento, las líneas de expresión, las manchas en la piel. Entonces es sumamente bueno. De hecho, se puede hacer una pasta y ponerse en la cara las mascarillas. Como cada organismo es un universo, pues siempre es importante. Yo siempre recomiendo probar en una porción de piel pequeñita que no haya una reacción alérgica. Claro. Está muy poco reportado reacciones alérgicas al cacao, pero se puede utilizar perfectamente. Claro. Liz Montiel, quiero saber si el té de cacao tiene las mismas propiedades que el cacao puro. El cacao, tés comerciales serán. Yo no he visto tés comerciales. Yo tampoco. El cacao se recomienda siempre, es mejor la decocción. La decocción es la forma de preparado en la que ponemos a calentar el agua y la planta la sometemos al fuego hasta que llegue a hervor, por decirlo así, o a ebullición. El cacao, si solamente calentamos agüita aparte y se la echamos y lo medio disolvemos, no va a aprovechar tanto las propiedades. Entonces yo sí recomiendo la receta tradicional del cacao cocinado, ¿verdad? Que es que lo ponemos en el fuego hasta que rompe a hervir y ya ahí se consume. Dey Calvo dice que está en periodo de lactancia, que si le recomienda tomar
consumir cacao. Sí, la carga de cafeína del cacao es bien bajita y de hecho hay estudios clínicos específicos con mujeres embarazadas y en periodo de lactancia porque se cuestionaba mucho por la teobromina y la cafeína que fuese segura y más bien se vio que estimulaba la salud neuronal de los bebés, entonces es bastante seguro. Sí recomiendo como cantidades un poco más moderadas, de tomarse 1 o 2 tacitas diarias, ¿verdad? Y sí tratar de no excederse porque el cuerpo es mucho más sensible a los excesos en ese estado o en esos momentos hormonales del organismo, pero es bastante seguro. Ok, también hay mucha gente preguntando que cómo pueden moler en casa el cacao, porque lo quieren más natural, más caserito. El cacao yo lo he visto molido en la máquina de moler maíz, en las trituradoras de café, en los procesadores de alimentos. Si la semilla está bien seca es bastante manejable, es bastante sencillo. Ok, qué interesante porque hay mucha gente sí reportando que sí, lo que dijimos anteriormente, que les da dolor de cabeza y que, ¿verdad? Lo que dije de los migrañosos. Virginia Castillo te pregunta si será beneficioso para un adulto mayor de 94 años, que a veces amanece un poquito triste, sobre todo por la parte esta de levantar el estado de ánimo. Esa pregunta, muchísimas gracias por hacerla porque es bastante importante. Con adultos mayores se han hecho estudios clínicos específicos para esa población por esta capacidad que tiene el cacao de evitar la muerte neuronal. Alarga la vida de las neuronas, pero además evita la muerte y, como les decía, el estrés oxidativo de las neuronas, y se han visto resultados sumamente positivos. Hay estudios clínicos que documentan cómo se retrasa la degeneración que se da a nivel neuronal con la edad, con el consumo de cacao. Como les decía, es una planta bastante segura. Obviamente, si tienen condiciones crónicas de salud, por lo ideal es que consulten a su médico, ¿verdad? O al especialista, para que se aseguren que no hay ninguna interacción con medicamentos que estén tomando, que no hay ninguna interacción con alguna condición específica que tenga cada persona, ¿verdad? Pero en general es bastante bueno y en esas edades particularmente que el estado de ánimo tiende a ser tan variable, que hay tantos factores físicos que son estresantes, es sumamente recomendable. ¿Sí? Están preguntando mucho por las tabletas. Se llaman Más Vivo, ¿verdad? Y es un suplemento energizante que combina café y cacao. Está preguntando específicamente Iselú si estas tabletas se usan a diario o si hay un límite de tiempo o se deberían utilizar solamente cuando uno está, y pone así, bajoneado. Siempre y cuando se mantenga la dosis recomendada, se puede consumir a diario. O sea, la dosis con la que está diseñada es de 1 o 2 tabletas cada 6 horas y no exceder 8 tabletas diarias. Siempre y cuando se mantenga en ese rango de la dosis, se puede consumir diariamente. Sí se recomienda no exceder las 2 tabletas en una sola toma hasta sentir cómo reacciona el cuerpo, porque hay gente que dice, uy, la dosis máxima son 8 tabletas y se mandan 4 o 6 tabletas de una vez, ¿verdad? Y como hay una curva en la que el cuerpo necesita para absorber las sustancias y empezar a tener la reacción biológica, al ratito andan así, ¿verdad? Todos eléctricos. Entonces sí recomiendo como se puede tomar puntualmente cuando se tiene un bajonazo, como dice ella, o se puede consumir diariamente. Bueno, les voy a mostrar la cajita porque hay mucha gente pidiendo que le mostremos de nuevo para ver el nombre claramente. Como les digo, se llama Más Vivo, es un producto costarricense de laboratorio Lisan Natura. Y esto lo pueden conseguir en las macrobióticas, ¿verdad? En macrobióticas, en farmacias. En farmacias regulares también. En farmacias también, se encuentra en supermercados también. Y bueno, sí, es de la marca Lisan Natura, de laboratorio Lisan. Ahí es importante decir que como es un laboratorio farmacéutico, se cumplen los estándares de calidad que se cumplen con cualquier medicamento para este producto. Claro. Y que si lo consumen están apoyando productores nacionales. Cuénteles usted qué trabajo hace ahí, porque me parece que ahora que ya entramos en ese terreno, sería importante que la gente sepa que usted no solamente sabe mucho de todos estos temas, y por eso la hemos traído muchas veces ya al programa, sino que también trabaja en la producción de muchos o de todos los productos que se hacen en Lisan, ¿verdad? Sí, bueno, en Lisan yo tengo el rol de directora de investigación, desarrollo e innovación, que la línea pues abarca todas las líneas de medicamentos, la humana, la veterinaria y la natural, pero también estoy enfocada en la gerencia técnica de la línea natural, entonces soy la gerente técnica de Lisan Natura. Y eso pues sí, me involucra en el proceso de investigación, diseño y desarrollo de todos los productos naturales que tenemos en la línea.
Y bueno, el compromiso de la marca, digamos, y de la línea es eso, hacerlo con altos estándares de información científica, de información que nos permita garantizar la inocuidad, que nos permita garantizar la efectividad y la seguridad de los productos que diseñamos, ¿verdad? Cristina, no sé si esto lo sabrás, pero hay mucha gente también preguntando dónde pueden conseguir cacao. Yo no sé si en los mercados o si, bueno, sé que en la zona atlántica, por ejemplo, es mucho más sencillo conseguir, ¿verdad? Sí. Por el lado de Limón, porque se produce mucho. En Turrialba, en la zona del Caribe, en Talamanca, que es como uno de los territorios del cacao, en la zona norte, en Upala, hay grupos Aquí en el de Valle Central, productoras. ¿tenés idea? En el Valle Central hay muchas tiendas de productos naturales y de productos orgánicos que distribuyen cacao que traen de productores artesanales de distintas zonas del país. En el mercado central yo he conseguido en todas las presentaciones, o sea, desde la fruta hasta el cacao en polvo y las barras, que también por lo general lo traen de estas zonas, ¿verdad? De la zona atlántica. Entonces, en realidad es bastante accesible. Hay muchas verdulerías que tienen a veces también. Entonces, es bastante accesible, creo que en todas las regiones de Costa Rica. Ok, y ya para ir cerrando, Jesse Vena te pregunta si tiene beneficios para la menopausia. Ah, bueno, eso es todo otro tema. Si nos metemos, en el cuerpo existen dos mecanismos que son fundamentales para regular la química del cuerpo, y el mecanismo hormonal, que es del sistema límbico, es todo otro mecanismo en el que también es sumamente beneficioso para la salud femenina, para el control de las hormonas femeninas. Es de las plantas estrellas, es una planta sumamente efectiva en casos, digamos, de desbalances hormonales, como en el caso de la menopausia, en el caso de mujeres que tienen síndromes premenstruales muy fuertes, en el caso de mujeres que tienen, qué sé yo, ovarios poliquísticos, endometriosis, que son otras condiciones que generan algún cierto desbalance hormonal. El cacao en ese sistema también ayuda muchísimo. Bueno, muy bien. Cristina, muchas gracias. Ha estado muy interesante. Hemos conocido muchas cosas que por lo menos yo desconocía. Respecto del cacao, uno va por la vida pensando que solamente es riquísimo y que, ¿verdad? Y que le ayuda a sentirse más feliz cuando uno anda ahí medio bajo de pilas, pero estoy sorprendido con la gran cantidad de beneficios que tiene para el cuerpo también, bueno, y para el organismo en general. Así que si usted quiere contactar a Cristina, le voy a dar un número de teléfono, que es el de laboratorio, me imagino, ¿verdad? No, ese es un número que utilizo que está vinculado a la parte de Lisanatura, pero también ya mi proyecto personal, Natura Medicina, que es donde promovemos educación y salud naturista. Entonces, perfecto. Pues por ahí puedo contestar preguntas tanto de Lisanatura como ya a nivel personal. Excelente. Es el 70 78 87 98. Sí, y ahí es importante tal vez mencionar que WhatsApp es como la vía de comunicación a través de este teléfono, fácil, porque recibo demasiadas llamadas y mensajes y no siempre los podemos atender. Entonces escuchen esto, ese es el número, ojalá lo utilicen como un mensaje de WhatsApp y tengan un poquito de paciencia, porque si le entran muchos mensajes a la vez, como yo me imagino, van a comenzar a llegarle a partir de ahora preguntando por el cacao y por otros productos. Tienen que tener un poquito de paciencia para que ella pueda ir contestando, porque no está dedicada solamente a contestar mensajes, también tiene que trabajar. Entonces, les repito el número, 70 78 87 98. Ella es especialista en medicina biológico-naturista y bueno, ha sido un placer conversar con usted, Cristina, sobre esta fruta. Muchísimas gracias, Randall. Que es tan beneficiosa. Si tienen alguna otra duda adicional, ahí está el número de WhatsApp de Cristina para que lo hagan. Y si quieren algún dato de los que le hemos dado en la entrevista, nos pueden llamar con toda confianza aquí a la oficina. Recuerden que pueden repasar esta entrevista más adelante en el transcurso de la mañana en teletica.com. Muchas gracias. Gracias a ustedes.